alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Después de esta lectura, en reverencia, hacemos una santa invocación al Señor en una pequeña oración. Padre, Dios nuestro glorioso Señor, te doy gracias esta noche por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, en el seno de la familia de la fe a través de las redes sociales. Padre, te pido en el nombre de Jesús que sea bendito tu nombre hoy en el pregonar del mensaje y en el estudio de tu palabra, y todos seamos enseñados. Abrimos nuestro corazón para que tú nos edifiques, Señor, para que tú nos enseñes, para que seamos convidados a la mesa de tu palabra y disfrutemos del manjar que edifica, que exhorta, que ministra, que nos confronta, pero que también nos redarguye, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Al compartir hoy esta porción de la palabra del Señor, el título del estudio bíblico hoy es La generación de Esaú. ¿Qué significa la generación de Esaú? La generación de alguien que tenía la designación, pero la desechó. Es muy importante poder tomar una lectura comprensiva y poder tomar objetividad y apuntalar hacia el estudio de esta perspectiva de un personaje en el cual se queda en el marco de la referencia como alguien que debería de ser, pero no lo fue. Alguien que tendría que haber sido y no lo logró, no quiso ser para lo que había sido diseñado. Parecería ser contradictorio cuando hoy en el ambiente y en el término de la gracia decimos muchos de nosotros, bueno, yo soy un marcado de Dios, y tenemos aquella saludable perspectiva de la predestinación y donde decimos, bueno, hay un plan concreto eterno del Señor para cada uno de nosotros, y también decimos, pero yo también tomo mi decisión en ese libre albedrío y yo me muevo en la voluntad del Señor y juntamente la rendición de mi voluntad ante la voluntad del Señor levanta la soberanía de Dios por encima de cualquier voluntad humana, y es así que nosotros somos el reflejo y el testimonial de vidas rendidas al Señor, que reconocemos que Él es nuestro Dios. Ahora, permítame plantearte después de esta parte introductoria decir lo siguiente. Una de las características que la palabra del Señor nos da, tomando el ejemplo de la vida de Esaú, es nunca, número uno, recomendación principal, nunca des las cosas por sentado. Nunca des las cosas por sentado. La Biblia nos dice que estamos en este tiempo, 2020 y contando. De gracia recibimos, de gracia damos. Vuelvo a repetir esta frase bíblica preciosísima. De gracia recibimos, de gracia damos. Si somos receptores de la gracia, debemos de ser recíprocos, actuar y responder en reciprocidad de lo que hemos sido receptores. Déjame decirte que cuando estamos hablando en este lenguaje, la palabra del Señor nos habla acerca del perfil de Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el primogénito descendiente tercera generación después de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe porque recibió por fe el llamado de Dios de salir de Ur de los Caldeos, dejando su tierra y su parentela para hacer de él padre de naciones, una nación grande. Primero habló en términos de singularidad, que era el propósito directo del Señor para levantar de ahí al pueblo de Dios, y este pueblo escogido del cual saldría una simiente escogida, y esta simiente escogida traería la salvación del mundo. Jesucristo, nuestro Señor, la semilla de salvación, herencia del Padre Celestial y la promesa de la redención, de la cual el mismo Señor lo testifica, que la salvación vendría de los judíos, porque de ahí nació el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es entonces que esta promesa se traslada a la siguiente generación, y vemos a un hombre que, pese a su edad, cree al Señor, se mueve en fe, obedece al Señor, llega a un nivel de certidumbre y de credibilidad que tiene que esperar 24 años y los espera con mucha paciencia, como dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos y Gálatas. Dice que aún no viendo, dice el Señor, la incapacidad fisiológica, y aún viendo que ya era casi de 100 años,
aún así siguió creyendo. También la palabra del Señor dice que aparte de seguir creyendo, cuando se cumple la promesa y nace Isaac de 100 años, luego el Señor más adelante lo pide a él en sacrificio. Y Abraham es un hombre obediente. No es que no haya tenido conflictos. ¿Te imaginas a un papá que esperó tanto tiempo para que luego Dios se lo pidiera? Se debe haber creado un escenario psicoemocional interno, en una batalla, una batalla increíble interna en Abraham, que al final prevaleció el obedecer al Señor y el deseo inédito de cumplir la voluntad del Señor. Es ahí donde el Señor dice: ahora sé que me obedeces. Y más allá restablece el pacto y lo confirma con él y le dice que entonces en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El nombre de él es cambiado por Abraham, que significa padre de naciones. En ese contexto de obediencia donde el mismo Señor dice: voy a privarme yo, Abraham, de contarle a mi amigo, y fue llamado hasta amigo de Dios, todas las cosas que yo voy a hacer, que yo sé y estoy seguro que mandará después de sí a sus hijos y a los hijos de sus hijos que guarden sus mandamientos. ¿Te imaginas la dimensión y la magnitud del plan del Señor? Empezando con Abraham, se transfiere la promesa a Isaac. Isaac, creyendo en la misma promesa de su papá Abraham, tiene dos maravillosos hijos, Esaú y Jacob. El legado de Esaú sería maravilloso. El futuro de Esaú sería promisorio. Pero cuando hablamos de un primogénito, que significa primus nature, o el primer nacido en la casa, hablamos de que el perfil de Esaú, siendo el designado por nacimiento de la primogenitura, vivió rodeado de amor, de atenciones, pero él malinterpretó, y lo podemos ver por su ejemplo en la Biblia. Él malinterpretó y tradujo amor por ser consentido. No es bíblico, y voy a decirlo con mucha severidad y con mucha firmeza. Sé que algunos de nosotros podemos verlo desde una perspectiva bien romántica, bien decir: oh wow, yo me siento un consentido de Dios. ¿Has escuchado una frase como esa? Decir: Dios tiene sus consentidos, o decir: yo me siento un consentido de Dios. Déjame decirte algo en el nombre del Señor. Bíblicamente, personas que reciben favores especiales y que reciben señales increíbles del Señor y piden al Señor o esperan al Señor y reciben hasta de una manera más abundante de lo que esperaban o de lo que pidieron, no es señal o indicativo de que esta persona sea un consentido de Dios. De ninguna manera. Es todo lo contrario. La Biblia nos dice que hay escogidos de Dios, pero no consentidos. En ninguna manera debemos de alimentar la perspectiva o de denominarnos como consentidos. ¿Por qué? Porque consentimiento significa una persona que al final, un consentido es una persona que se mueve no bajo los deseos, no bajo la responsabilidad, sino bajo los caprichos. Como yo me siento en ese momento, si mi deseo no es cumplido, entonces yo hago una perfecta pataleta, yo aún me encapricho, y entonces a mí me lo tienen que cumplir, porque a mí me aman incondicionalmente. Eso es un consentido. La palabra del Señor nos dice que al no tener Dios consentidos, sino escogidos, la Biblia nos dice que el consentimiento es señalado severamente en la palabra de Dios. Déjame darte la primera prueba bíblica acerca de ello. Vamos juntos a Proverbios 29, versículo 15. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la vara y la corrección dan sabiduría. Un escogido de Dios tendrá la vara de las correcciones del Señor, tendrá la justicia del Señor, tendrá siempre aquella cosa que dice: ¿qué me está pasando? Dice: déjate corregir por el Señor. Dios está enderezando tus pasos. La Biblia dice: el padre que ama al hijo madruga a corregirlo. Hay algunas cosas, y hay otro que dice: si a mí no me deja pasar ni media el Señor y ya está de por medio conmigo, quiere decir que el Señor me tiene cortito. El Señor te tiene corto, si podríamos llamarlo, en esa figura. Es porque el Señor te ama y los tiempos de Dios están cortos a cumplirse las promesas que Él ha designado para ti. Lejos de sentirte apretujado o sentirte incómodo, siéntete feliz y alegre de que Dios no te da tregua a ti.
Y a algunos pareciera que les da extremo y pueden hacer y deshacer. Y pareciera entonces esa utopía o esa figura como que Dios tiene consentidos o tiene especiales. No. Déjame aclararte también este punto. Porque la Biblia añade en Proverbios 29:15. Aunque la vara y la corrección dan sabiduría al entendido, dice la palabra, mas el muchacho no habla ni hombre. Habla de la traducción original dice el niño. El adolescente. ¿Te has fijado la conducta de nuestros adolescentes? Oh, por Dios. Cuando tienes esos altibajos emocionales, hormonales, que no están pensando con la cabeza, sino con las hormonas. Yo soy padre en este momento de preadolescentes, adolescentes y una adolescente que se está volviendo joven. Por Dios, necesito mucha sabiduría, pero son a la vez extremadamente maravillosos, sensibles, increíbles. Pero la palabra dice, al muchacho consentido. Quiere decir que no está hablando de una persona madura. Alguien dice, yo soy un consentido de Dios y siempre Dios me va a guardar, Dios me va a soportar. Estás corriendo un peligro, el peligro de no terminar de madurar. Pero yo tengo tantos años, no cuentes el récord o el registro cronológico de cuánto tiempo estás en una iglesia para determinar la madurez que tú tienes. No son 20 ni 30 años. Por favor, Jesús lo resumió de esta manera. El árbol, por sus frutos, se conoce. Hay personas que dicen, yo vivo y estuve en esta iglesia, tengo 20 años. No me digas cuánto tiempo has estado. Mira la pataleta que haces hoy como un muchacho porque no salen las cosas a tu criterio o a tu manera de ser. Fácil y sencillo. Por lo tanto, añadimos otra idea importante y otro concepto de Dios tremendo. Los tratamientos a los consentidos es fuerte. Y aún dice el Señor que no solamente al consentido se le trata fuerte, sino también al consentidor. La Biblia dice, escúchame esto, capítulo 13, voy a la segunda referencia bíblica, Deuteronomio 13, verso del 6 al 11. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o está hablando un hijo hacia el papá, o tu mujer, o tu amigo, o cuatro personas, cuatro roles de personas que pueden interactuar. Número uno, tu hermano, hijo de tu madre o de tu papá, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos, sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Escucha esto, qué tremenda esta lectura. Ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. O en otras porciones dice, lo confrontarás. Y tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo, y lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hemos tomado tan a la ligera cuando alguien nos seduce y decimos, hey, no vayamos hoy a la iglesia. ¿Por qué no vamos a hacer esta cosa? ¿Por qué no vamos a hacer algo que honra a nuestro sentido? ¿Por qué honra a nuestro deleite? Cuando hay una disciplina de Dios, y me refiero a disciplina de Dios, no castigo, sino que hay un estilo de vida que marca una pauta. Está muy bien cuando una persona dice, yo no soy el pastor, no soy el líder, yo no voy a estar 52 domingos en la iglesia. No estamos hablando de ello y tienes toda la razón. Aún un pastor debe de tomar vacaciones y tener un momento de respiro. Y no es innegable que una persona o una familia se pueda tomar un domingo o un fin de semana que incluya el día de mayor día de congregación para poderlo departir para él mismo y para con su familia o para su matrimonio. Lo aplaudimos, lo respaldamos, te lo encomiamos, te aconsejamos
Y te aseguramos que va a ser un tiempo de refrigerio para tu vida, todo y cuando sea también en el Señor. Pero cuando se refiere a apartamiento y a tomar una acción de adoración y servidumbre que puede poner en peligro tus convicciones de fe, eso no es negociable. Añado también, donde la palabra del Señor nos dice que a diferencia cuando ya vimos al consentido, que el consentido y el consentidor, el consentido incita y el consentidor cede, y eso no es agradable ante Dios, y dice Dios, córtalo. No vamos a decir que vamos a matar a alguien, sino dice, ¿cuál sería el contexto hoy actual? Córtalo, no consientas. La Biblia dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice la palabra del Señor? No consientas. Entonces, si el consentimiento es penado en la palabra del Señor, no podemos autodenominarnos porque Dios hace favores especiales y responde rápidamente decir, yo soy un consentido del Señor. No, utiliza la frase bíblica. Utiliza el término adecuado bíblico. ¿Y cuál es este? Yo soy un escogido del Señor. La Biblia nos dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y cuando habla de los escogidos, es una persona que ha entendido el propósito del Señor para su vida y está siendo obediente, obediente al plan del Señor. No importa las circunstancias. Dios ha dicho algo acerca de tu vida, Dios te ha dado promesas fieles conforme a su palabra, ha hablado a tu corazón, ha traído un rema de victoria, ha traído un vocero o un vaso del Señor para traerte una palabra específica para tu vida. Tú debes creer, confesar en fe, decir lo que me fue dicho, yo lo creo, yo lo confieso una vez a manera de repetírmelo porque me lo estoy recordando de que esa promesa del Señor tiene un día de cumplimiento. También lo mismo para una cuestión de prueba. Tiene un día y fecha de caducidad. Por lo tanto, un escogido puede pasar por la prueba de las simplezas. Un escogido es alguien que sabiendo y entendiendo el plan de Dios para su vida, ha visto caídas, ha visto derrotas, es también alguien que ha sido levantado por Dios. Y es un escogido porque es tan agradecido por todo lo que ha vivido y pese a ello sabe que Dios lo ama. En otras palabras, le ha sido revelada la gracia del Señor. En otras palabras, sabe que es por gracia y no por obras. En otros términos, significa que esta persona ha entendido el plan de salvación. Por lo tanto, es un deudor en el espíritu y no en la carne. Por lo tanto, sabe que no es todo lo que rodea a su vida, porque conozco esto de la Biblia o me amparo en los conceptos y este perfil y este prefacio o esta bibliografía temática doctrinal, la cual ya me doy por entendido y puedo hasta cualificar a otra persona y decir es bueno, no es bueno. Vamos, por favor, cuando tampoco eso es el evangelio, sino en que estás deleitándote en la paz del Señor por lo que Dios está haciendo en tu vida, por lo que Dios está haciendo alrededor de los tuyos, y eres testimonial e inspiración y eres hasta un reto para aquellos que han dejado de creer en la misericordia del Señor y han dejado de creer que Dios levanta hasta al pobre, al menesteroso, y puede estar resucitar a un muerto como Lázaro que hiede y apesta y está podrido, pero Dios lo puede resucitar. Por lo tanto, sabemos que un escogido entiende que vive comprometido, como está agradecido, vive comprometido porque sabe que como no fueron, vuelvo a repetir, no fueron los méritos propios, sino el amor del Padre, porque el Padre así lo quiso por su propia voluntad. Mas vuelvo a reincidir, ¿cuál es el problema de la generación de Esaú? Esaú da las cosas por sentado. Prueba de ello es, ¿por qué menciona esto, Pastor Rudy? Te lo voy a decir con mucha certeza. En un momento determinado, Esaú viene de cazar y no cazó nada. Traía mucha hambre. El sistema de la caza, hace más de 3000 y tantos años, daba de que era una alegría, era un símbolo de varonilidad, de varonil, una actitud varonil, de machismo.
de una persona de su género masculino, ir a conseguir la comida y llevarla y celebrar que había casado y había tenido una buena casa y contaba hasta la hazaña y todos departían la comida y estaban alegres. Al no traer nada, ese hombre venía, aparte de que no estaba tan contento, no estaba tan realizado, venía hambriento. Y estaba el hermano segundo, Jacob, hombre pacífico, hombre de tiendas, hombre amado por su mamá y muy bien enseñado, preparando un potaje. Dice que ese potaje era como lo similar en nuestro contexto latinoamericano, eran como frijoles, aunque la Biblia dice que el potaje estaba sabroso. Y cuando el potaje estaba, me imagino que pasó ese hombre, sintió ese olor al potaje y le dijo, dame el potaje que está ahí, dame un poco. Y le dijo, no, negociemos. ¿Y qué voy a negociar? Véndeme tu primogenitura. Y aquí viene un asunto. ¿Sabes qué significa la primogenitura? La primogenitura consistía en que el hermano mayor gobernaría sobre el hermano menor. Número 2. También consistía en que la mitad de todos los bienes, si habían dos hermanos, eran las 3/4 partes, el 75% de una fortuna o de un patrimonio era dado al mayor y el 25% al menor. Si eran 3 hermanos, era 50% al mayor y 25 y 25% a los restantes 2 hermanos. Y si eran 4, era la misma proporción. Se le daba una proporción del 40% al primogénito con otros 2, 3, 20% a los demás para poder dar parte igual. O sea, el hermano mayor siempre llevaba el doble de los demás hermanos. Esa era la regla de 3 matemáticas. El hermano mayor lleva doble y lleva la autoridad sobre sus hombros con respecto al resto de la familia. Se convertía en cabeza y no cola. Era el jefe del clan, era el jefe de la tribu, era el líder innato. Por lo tanto, lo preparaban, lo formaban para que se convirtiera. Cuando la Biblia nos dice, ¿por qué usted habla de esta manera? Es porque en el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto de la gracia del Señor, la Biblia nos dice que Israel fue llamado para ser el primogénito de Dios. Prueba innegable de esto, y vas a ver este concepto de primogenitura bien interesante, es que cuando los hijos de Israel salieron al desierto, dice que la designación era que todos los primogénitos de las 12 tribus serían la tribu, por así decirlo, la tribu de primogénitos serían los sacerdotes de la casa de Israel. De las 12 tribus, los primogénitos serían los sacerdotes de Israel. Para que se cumpliese la palabra del Señor donde dice, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero hubo pleito que ha pasado por generaciones, por etapas y hasta aún sigue prevaleciendo en el día de hoy, hasta en las argumentaciones y diferenciaciones denominacionales, si lo queremos ver de esa manera, donde algunos apelan a una primogenitura por mayor entendimiento de las escrituras o por mayor número de temas bíblicos que manejen o de preceptos doctrinales o de reglamentaciones que tengan o porque le han añadido, porque le han quitado, porque lo interpretan de una manera o presumen de una interpretación particular de las Sagradas Escrituras, cuando la misma Biblia dice que no hay interpretación privada de la palabra. Pero vuelvo a un punto medular que quiero presentarte hoy. Al no lograrlo, y ese conflicto se dio en el desierto, dijo el Señor que trajeran todas las varas, los principales de las 12 tribus, y que pusieran la vara en el arca del pacto en la presencia del Señor. Cuando ponen la vara delante del arca del pacto de la presencia del Señor, tú te acordarás perfectamente bien que la Biblia nos habla en el libro del Éxodo y también lo termina a confirmar en el libro de Números. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice, permítame un momento. Y nos dice la palabra del Señor que la vara de Aarón reverdeció y floreció y echó sus granados y sus flores. Así que la presencia de Dios reveló quién debería de ser la tribu. Entonces se seleccionó una tribu en vez de todos los primogénitos para que fueran los sacerdotes del Señor. Con esto se evitó aquella rebelión posterior de Coré, Datán y Abirán, que señalaban que solo Moisés y Aarón eran las personas a quien Dios debería de ser los portavoces, los representantes del pueblo. Y por lo tanto, ustedes saben lo que pasó, que se abrió un agujero y los tragó a ellos vivos. Cuando hay personas que creen que no respetan las designaciones ni la autoridad de Dios a una persona y se levantan en rebelión,
Te puedes tomar el ejemplo del Antiguo Testamento para ver las consecuencias. Y Dios se toma su tiempo, pero Dios cumple sus promesas. Cuando alguien tiene ese afán por encima, ser por encima del propósito de ser en titulaje, en vez de ser por lo que debe de hacer y su designación. Pero el punto es el siguiente. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que ahora somos reyes y sacerdotes para el Señor. Luego la carta a los Hebreos nos dice, porque no os habéis acercado al monte que no se podía tocar, mas ahora habéis acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Desde esa perspectiva profética estamos entendiendo que entonces todos los llamados del nombre del Señor y todos los que creen en el Señor Jesucristo son escritos en el libro de la vida con nombre de primogenitura. O sea, Dios no tiene hijos segundos, no tiene primos. Desde esa perspectiva todos son escogidos. Y desde esa perspectiva no hay hijos consentidos. Desde esa perspectiva todos debemos de estar sumamente agradecidos y comprometidos para vivir una vida de paz y una vida de santidad, como dice la palabra del Señor. Por lo tanto, si entiendes este mensaje, que no debes de darlo todo por sentado, levanta las manos caídas y las rodillas que están paralizadas. Porque algunos de nosotros decimos, bueno, como Dios tiene consentido y yo no lo soy, entonces yo ¿para qué me voy a esforzar? Dice Dios, párate un momento. Has dejado de accionar, has bajado tus manos y te has paralizado porque estás viendo el éxito de otro y estás viendo la bendición de otro. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Y es donde el Señor corrige la brújula y dice, ya no te fijes en segundas ni en terceras personas. Fíjate en tu andar, eso es lo más importante. Dios no te mandó para ir a zarandear a otros, sino para que te zarandees tú mismo. Para que tú mismo seas la persona que se confronte a ti mismo ante la presencia de Dios, ante la palabra del Señor y ante el poder del Espíritu Santo. Además, añado esto. ¿Por qué? Porque como no somos perfectos y la Biblia dice, para que lo cojo, porque ¿quién es perfecto? ¿Quién no tiene un pie que cojea? Para que lo cojo o la coja no se salgan del camino, sino que sean sanados. Dios garantiza que alguien moviéndose y caminando, mi familia, caminando en el sendero de la revelación de que somos escogidos del Señor, será sano. Ahí es donde algunos vamos a ir eliminando aquello. Es que yo no fui el primero, mi papá amó más a fulano. Es como esta idea. Y esta idea es, no sé si algunos lo han sufrido o lo hemos sufrido algunos. Cuando alguien reclama porque otro es más amado que otro por su papá o su mamá, tú tienes que sanar tu corazón de eso. No es si te ama un padre o no te ama un padre. Dios Todopoderoso que permitió la concepción tuya en el vientre de tu madre. Él te escogió, Él te ama por encima del amor de tus padres naturales. Y con eso yo no estoy diciendo no ames a tu papá y no ames a tu mamá, porque hasta la Biblia dice que debemos de amar y debemos de honrar a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Pero escúchame esto, porque la Biblia dice, ¿cómo puedo yo, pastor, no extraviarme a un lado ni al otro? No perder la objetividad de decir, bueno, no hay escogidos, porque esa es la primera postura tendenciosa. Y la otra es el que se cree no nada más escogido, sino que hasta consentido. Dice, no, yo sé mi posición que tengo en Dios y yo no voy a hacer nada. Déjame decirte algo, no existe escogitación si no existe responsabilidad y acción. No puede haber, escúchame esto, no puede haber escogitación pasiva. Un escogido es alguien activo en el reino del Señor. Es alguien que está trabajando la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo puedo confirmar esto? Con dos elementos. La Biblia dice, sigue la paz con todos. Sigue la paz con todos. Si alguien no está en paz contigo, sigue la paz con él. Pero él no se siente bien contigo, ese es el problema de él. Y la palabra del Señor dice, perdónalos, bendícelos y luego sigue tu camino, sigue la paz con todo. Y la santidad. No trabajamos en la santidad. No busco la santidad. La santidad es un regalo de Dios. Nosotros nos enfocamos en la santificación de nuestra vida. Y para eso los elementos consagrativos se vuelven importantes. Yo me dedico, yo me enfoco, yo me entrego al Señor, yo me rindo al Señor. Glorioso. Maravilloso, pero la santidad, recuérdate, es un regalo de Dios. Añado a esto, porque la Biblia dice, si no sigues la paz con todos, ¿por qué lo primero dice la santidad? Porque hay personas que dicen vivir en santidad a precio de no tener paz con muchas personas. Por eso el Señor es bien claro en su palabra.
Es prerequisito de la santidad estar en paz. La Biblia dice que es bien difícil estar en paz con todo. Por eso también la palabra del Señor dice, en la medida de lo posible, tratar de estar en paz con todos. Porque hay más de alguien, como dice el dicho, no son moneditas de oro. En lo que uno eres aprobado, para el otro eres cuestionado y para el otro eres hasta reprobado. Y la Biblia dice, delante de los hombres somos reprobados, pero delante del Señor estamos aprobados. Y la prueba de ello es que los frutos y el respaldo del Señor es lo que habla. No es lo que digamos o hagamos o el concepto de ABC, sino el criterio de Dios, el cual se manifiesta con el respaldo que el Señor y la aprobación que Dios te está dando. Añado también a esto en el nombre de Jesús, donde dice la Biblia, porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Atiende a dos puntos. Ver a Dios en cada detalle de la cotidianidad de su vida. Y también tiene una connotación profética, es decir, nadie verá al Señor apuntalando al día del Señor. También eso es correcto. Luego también podemos comentar que la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque si tú te mueves tanto en el resentimiento de compararte con otro que se ve que está más bendecido, tiene más bendiciones y tiene más corto tiempo que tú, o te das por el otro lado, el otro extremo, decirte, no, yo estoy cómodo, Dios me ama, a mí no me importa lo que pase, error, pueda brotar una raíz de amargura y os estorbe, y por ella no solamente tú, sino que muchos sean contaminados. Por lo tanto, no haya ningún fornicario ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ya saben, dice, que aunque aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Déjame añadirte a la historia. Él vende la primogenitura a Jacob. Luego hay un momento en que envejece Isaac y dice, voy a bendecirte, ve a cazar algo y me lo traes. Se tardó y en ese momento la mamá escuchó, Rebeca, y le dice, voy a preparar unos corderos, unos cabritos, como le gustan a tu papá. Vístete la ropa de Saúl, que tenía el olor del campo, y preséntale esta comida, porque hoy es el día que tu papá va a dar la bendición. Y entonces le dice, cuando escuche mi voz va a reconocer y en vez de darte una bendición me va a bendecir. Haz lo que te digo. Y dice que le puso en su parte de acá, de sus manos, de su pecho, le puso y lo palpó y que estaba velludo. Y dijo, él es como mi hijo, porque uno era lampiño y el otro era velludo. Pero que aunque escuchó la voz de Jacob como voz de menor, el olor, dice la palabra, las vestiduras y la comida eran de primogénito. ¿Cuántos de nosotros tal vez no tenemos la voz? No tenemos la voz de primogénito. Aún todavía no se ha desarrollado. No se oye esa voz como de Jehová que truena en las aguas. Pero está siendo obediente a las indicaciones del Espíritu Santo. Pero está siendo obediente a las indicaciones de lo que la palabra de Dios como una madre te está instruyendo. Pero está siendo obediente a la gracia del Señor, donde el cual te dice, llegó el momento, prepárate, vístete de la gracia del Señor, que es lo único que te puede dar la estatura de la gracia necesaria para que llegues al varón perfecto a la medida de la plenitud de Jesucristo, para que entonces llegues a un entendimiento con el Padre y el Padre te desate la bendición que tiene para ti. Por lo tanto, no podemos llamarnos como consentidos. Te voy a decir algo más fuerte. Los consentidos, los escogidos llegan a tiempo. Los consentidos llegan tarde. Los escogidos llegan a tiempo. Los consentidos llegan después que los escogidos ya arrebataron la bendición. Para continuar, la palabra del Señor nos dice claramente que no puedes darte a la tarea de mantener las cosas y darlas por sentado. La Biblia nos dice en Abdías 1:6, como fueron escudriñadas las cosas de Jacob. Abdías 1:6 leo, sus tesoros escondidos fueron buscados y fueron hallados. Le arrebataron vendió la primogenitura, y el que vende la primogenitura también da paso y puerta abierta para que le quiten la bendición. Por lo tanto, ¿cuántos escogidos, cuántos consentidos negocian y dan, no, me doy este gustito, Dios me va a perdonar mañana, mañana me pongo a cuentas con Dios, y está jugando con fuego que está peligrando el destino del mapa de la vida que Dios tiene preparado para ti? Yo creo en segundas oportunidades, pero no vienen siendo iguales, son distintas. Pueden ser unas mayores, pero no como planes originales. Así que debemos de tener mucho cuidado con ese juego de va y ven. No debes de jugar cuando dices, yo sé que tengo un llamado, yo sé que estoy escogido de Dios, yo sé que Dios tiene algo para mí, pero no juegues, no juguemos. Yo he jugado, me ha salido caro.
Tú has jugado, estás jugando, te puede salir muy caro. No estás para perder un año. Perdóname esto. No estás para perder un año, excepto que en el plan del Señor Dios tiene unas maneras tan especiales, el papá, de sorprendernos, de darnos una escuela donde se permito a porque va a llegar, y va a llegar a un punto de madurez donde no va a haber un turn back, ya no va a haber un punto de retorno, sino un punto de quiebre, donde va a ser y va a salir después de eso una persona poderosa, gloriosa, santa, que va a menospreciar el mundo y va a abrazar el Señor, el reino, la cruz, y va a seguir a Jesús hasta el día de la eternidad. Pero mientras eso no llegue, escúchame, mi familia, yo te voy a decir esto claramente. Basta y renunciemos a ser una generación de Saúl que da las cosas por sentados y que se confía. A tal punto, y voy a decirlo de esta manera, que lo que lo vuelve especial puede hasta negociarlo. Un escogido no negocia lo que lo define, tanto en identidad como en propósito. Un escogido no puede negociar su identidad. Y un escogido no puede negociar su propósito. Por lo tanto, voy a mencionarte algo muy claro. Como dice Malaquías, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Y vuelvo a tocar el tema de la generación de Saúl. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y empieza a decir el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando sepas que el pueblo de Edom después se convirtió en Esaú, y el monte de Seir era el lugar donde estaba la ciudad principal de la tierra de Edom. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Qué significa esto? Que hay un momento tan despreciable para aquellas personas que desprecian las cosas buenas y cosas grandes que Dios tiene para ellos. No juegues con fuego. No juegues con tu identidad, ni juegues con tu destino. Seamos responsables. Aprovechemos como Jacob en obediencia de la voz de nuestro Dios. Amén. Como la advisor y la consejería como madre Rebeca decimos, vamos Señor, hoy es el momento, hoy es mi tiempo. Vístete como primogénito. Prepara la comida como el primogénito. Preséntate como primogénito, aunque no tenga pote primogénito. Y el Dios de vuestros padres va a honrar tu obediencia a la hora de presentarte a tiempo con el Señor y tu Padre Celestial. Quiero continuar hoy con algo importante y cerrar el estudio bíblico con esto. Romanos 11, 6 y 7 dice, y si por gracia, no es por obra entonces. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, no consentidos, los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. En la noche de hoy, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos y declaramos las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Que la palabra y el consejo de hoy toquen tu corazón de una manera fuerte para decirte lo siguiente. Si en un momento determinado tú dices, no, es que yo soy un consentido del Señor, yo te diría, tú eres un escogido y párate como tal. Hay personas que han sabido de mi historia, del legado de mi familia. Nunca me he parado para decir, aunque algunos me han dicho, tu abuelo era pastor y el primogénito de él, que era tu papá, entonces tú eres el primogénito de tu papá. Quiero sentirme un escogido del Señor, así lo creo en mi corazón y me siento altamente agradecido e indigno de la designación del Señor. No me siento digno, pero estoy agradecido y comprometido. No necesitas ser tercera ni segunda generación pastoral o de ministros para que seas un escogido de Dios. En tu generación, cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y toda tu casa. Y entrará y se activará un sacerdocio espiritual precioso, donde el evangelio será la gloria de la cotidianidad, y para cada momento, etapa, circunstancia de la vida, Jesús, nuestro Salvador y Señor, va a ministrar a tu vida la fortaleza, sabiduría y entendimiento necesario para que en medio de la prueba podamos sonreír y podamos decir: el Señor está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. En días como hoy, por favor, hago la última pausa. Un escogido es tan escogido que puede vivir hasta que sin el deleite en un momento de una situación material, pero puede saber que Dios, papá, está cuidando de él. No son las circunstancias las que van a determinar tu sentimiento o el sentido de seguridad, sino es tu identidad en el Señor, quién eres, y la designación que se te ha sido entregada, la que va a traer tal firmeza. Y tú puedes decir: el Señor es mi ayudador. Jehová, Dios Todopoderoso, Jehová, está conmigo como poderoso gigante. Quiero orar por ti y quiero cerrar este estudio bíblico en oración al Señor. Padre, gracias. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Delante de mí, Señor, está un escogido, una escogida tuya, Señor. Padre, renunciamos a toda actitud de consentimiento. Si hemos tomado una actitud pasiva o también, Señor, de repudio hacia otro que es bendecido, Padre, renunciamos a eso hoy y te pedimos perdón. Y tomamos, Señor, la posición y el lugar en el reino de Dios, porque en tu reino cabemos todos. En tu reino, para tu reino hay el espacio para cada uno de millares de creyentes en los cuales tú tienes un plan de gloria. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, le bendecimos, le declaramos santo, apartado para toda buena obra, bendito tuyo, primogénito escrito en el libro de la vida, que el día que suene la trompeta, está listo para el encuentro contigo. Por Jesús, amén y amén. Ha sido un placer y un privilegio compartir contigo esta noche el estudio bíblico. Espero que sea de mucha bendición, que Generación de Esaú te haya edificado grande y ricamente. Soy el Senior Pastor de Victory Church de los Ministerios Church of God, acá en la ciudad de Columbia, Maryland. Espero que puedas compartir con nosotros no solamente los lunes. Los días jueves estamos también transmitiendo en vivo a las 8 a 9 de la noche, Torre de Oración, nuestro servicio de clamor también aquí en la Capilla Victory. Y los días domingo estamos en el 5355 de la Felt Love Drive, Columbia, Maryland, 21045, juntos para compartir nuestro tiempo de comunión, fraternidad y familia cristiana en Victory Church en nuestro santuario. Te esperamos para que juntos celebremos a Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Que Dios te bendiga. Amén.